Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo ha sido este domingo para ustedes? Es un placer poder acompañarlos en esta noche y queremos hablar con ustedes de un tema que me imagino ya muchos se habrán dado cuenta, sobre todo a nuestros televidentes del Departamento Central, que tienen como vecinos a los asentamientos. Y es que realmente el Departamento Central es una bomba de tiempo. Hay 2000 asentamientos en todo el Departamento Central. Estas imágenes que vemos corresponden al asentamiento de Ipanepotí. De estos 2000 asentamientos que hay en el Departamento Central, solamente 500 han sido reconocidos como territorios sociales por el Ministerio de Desarrollo Social y de alguna manera reciben una ayuda, pero las condiciones de precariedad en la que viven realmente son alarmantes. Están en la pobreza y extrema pobreza en la mayoría de la situación. No tienen propiedad, no tienen casa, no tienen acceso a servicios públicos y los chicos, muchos de ellos no tienen un lugar en la escuela de la zona, claro, porque están todos ocupados por los vecinos, por los lugareños, y los asentamientos vienen, se instalan allí, pero no tienen una escuela y los chicos en algunos casos caminan hasta 7 o 14 kilómetros para llegar a una escuela de la comunidad más cercana. Pero no es esta la única experiencia de asentamiento que queremos compartir con ustedes. Hay otras experiencias que son más alentadoras, como el caso de Luque. Por ejemplo, en este asentamiento ya están pensando en la creación de un comedor social. Las casas tienen las mismas características, pero la actitud es diferente. Han comenzado con su huerta, tienen plantación de maíz, de mandioca, han pintado sus casas, es decir, hay un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque el territorio social ya ha sido reconocido por el municipio local. Y hay otras también, por ejemplo, aquí en Chacoí, que se están consolidando, son infraestructuras precarias también, casas, asentamientos en torno al puente Héroes del Chaco que se está construyendo entre Asunción y Chacoí. Y es que generalmente la construcción de grandes obras de infraestructura vial generan este tipo de conglomerado urbano de alguna manera irregular en lugares y asentamientos, territorios privados o públicos. Lo que sí es que se instalan, y en este momento el mayor desafío es de alguna manera atender las necesidades básicas de estas personas. De este tema y del ordenamiento territorial vamos a hablar con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación aquí en los estudios de Mega TV, la doctora Carmen Ubaldi. Este es el tema que te planteamos esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Ustedes sabían que en el país hay un plan nacional territorial que también se baja a las gobernaciones y a los municipios. ¿Cómo se implementa o cómo de alguna manera hace la Rectoría, la Secretaría Técnica de Planificación de este tema? Nos habla esta noche la ministra Carmen Ubaldi, a quien agradecemos su tiempo. Y no solamente es ministra, he leído un poco de su currículum y es máster en Planificación Territorial por la Universidad de Barcelona, también ha estudiado en México. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María Cristina, y bueno, es un gusto para mí estar en este espacio y compartir con ustedes lo que es la experiencia y los desafíos que tiene Paraguay en materia territorial. Realmente es una coincidencia porque, claro, no siempre la ministra o el ministro que esté al frente de la Secretaría Técnica tiene la expertise en un área que nos interesaba, porque cuando hablamos de los asentamientos, hay aproximadamente 2000 asentamientos en el Departamento Central. Esto significa que los municipios y el gobernador o la gobernadora, la gobernación del Departamento Central ha hecho caso omiso a todas estas líneas de trabajo trazadas, porque miren, ingresé al sitio web de la Secretaría Técnica de Planificación y uno de los documentos más importantes justamente es el plan territorial. Sí, acá son dos temas muy interesantes que estás tocando. Por un lado, el tema de que una persona esté liderando una institución con el perfil para encarar los desafíos territoriales. Y el otro tema, los desafíos que tenemos en cuanto a asentamientos. Entonces, me gustaría contarte un poquitito de mi historia, de cómo yo empecé este tema, que quizás es muy interesante para entender también. Yo inicié a los 18 haciendo encuestas en territorio, en zona urbana, en zona rural, en zonas fronterizas, por todo el país. Y cuando yo me iba y me sentaba a hacer la encuesta, primero tenía que escuchar los desafíos que tenía la familia. Entonces la gente me contaba, bueno, ¿sabes qué? Estaba en la zona rural y me dice, se enfermó mi hijo, tenía que llegar y el camino llovió y no podía llegar. Ah, ¿verdad?
y las USE, los centros de salud donde están y los centros educativos. Y en las zonas urbanas me contaban otro tipo de problemática. Y yo fui adquiriendo una sensibilidad a partir de eso, sin darme cuenta de que estaba adquiriendo los desafíos que tenían tanto las zonas urbanas como las zonas rurales, ¿verdad? Después de eso me tocó trabajar en un lugar donde la innovación era fundamental. Entonces dije, bueno, se puede trabajar con innovación también. Y el tercer momento me fui a estudiar la licenciatura, fui becada a estudiar Ciencias Políticas al exterior y me fui a conocer la realidad en otros países. A los 31 años me tocó volver a Paraguay y cuando vuelvo digo, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Yo nunca había trabajado en el sector público y dije, yo quiero trabajar otra vez en el territorio, como hace 20 años, 18, 12 años en ese momento, ¿verdad? Y regreso y digo, la Secretaría Técnica de Planificación es el lugar ideal. Y ahí trabajamos todo un proceso de planificación de vuelta por todo el territorio y ahí pude identificar que cada territorio tiene características y desafíos diferentes. El tema de los asentamientos, por ejemplo, tenemos que visualizar cómo el territorio va cambiando y cómo empieza a haber una migración de la zona rural a la zona urbana. Ese es un fenómeno de hace 20 años. Ese es un fenómeno que va a continuar y no solamente se da en Paraguay, es un fenómeno que se da en todo el mundo. Claro, la migración de la zona rural a la zona urbana. Y eso hace que se vayan incrementando los asentamientos y los desafíos que tenemos. ¿Y dónde aumentan los asentamientos? En los lugares donde hay mayor posibilidad de tener trabajo. Claro. Donde tenés mayor acceso a servicios. Pero no tanto. Por ejemplo, esta experiencia que vamos a compartir en el siguiente material es el asentamiento de Ipané Potú. Por ejemplo, ellos vinieron, son 800 familias y no tienen una escuela. Es decir, la sobredemanda de servicios públicos en el departamento central es realmente desafiante por la cantidad de asentamientos que hay. Veamos este material, ministra, y después seguimos hablando. El departamento central es el más pequeño, pero el más poblado de los 17 que tiene el Paraguay, con el 35% de la población nacional, producto de la migración del campo a la ciudad, así como de la tasa de nacimientos y la movilidad en busca de mejores oportunidades, ha generado la creación de casi 2.000 asentamientos, con ocupaciones precarias en terrenos públicos o privados, sin acceso a los servicios públicos básicos, como una muestra de las condiciones de dominio y la calidad de vida en Paraguay. En la ciudad de Ipané, a unos 15 kilómetros de Asunción, llegamos hasta el asentamiento Ipané Potú, que significa en español Flor de Ipané, uno de los 100 asentamientos que hay en esta ciudad, de todas con las mismas características, en tierras públicas o privadas, sin condición de dominio en cuanto a la posesión de la tierra. Son 800 familias en 8 hectáreas de tierra, con un promedio de 4 familias viviendo en cada terreno. Las casas no necesitan una mayor descripción. La mayoría son de terciadas, palet o de alguna chapa como un techo. El hacinamiento es solo un detalle cuando hablamos de la calidad de vida, la seguridad y el acceso a los servicios públicos que tienen que ver con cada una de estas personas. Mayoría y me indígena la condición pale cuepe obviamente la entre la terciave y la lugar personas de tercera edad, discapacidad, madre soltera, que totalmente lo me como proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social, Agüerajaco y Gobernación, hay pedido de emergencia nacional, algunos acompañamientos, porque vengo o invité diferentes clases de personas. Y tu imagina la situación, baño, algunos de Huerecoy día lleva y baño por mí, otro a tu najani, porque y ahí y ya tu interior con la gente y qué asentamiento sabe, porque si es personalmente yo hago algunos alquilegui, otro no hubo por acá, o vivir en otro 8 apama o 12 por 30 por vivir 3-4 familias con pareja más. El asentamiento de Ipané Potú tiene 4 años de gestión para la regularización de la tierra y forma parte del ejido urbano de este municipio. Está en manos de la Municipalidad de Ipané la resolución del caso.
Mientras tanto, la gente del asentamiento no tiene acceso, por ejemplo, al transporte público, pero sobre todo, y en este momento del inicio del año escolar, la mayor preocupación es el acceso a la escuela de los niños del asentamiento, que no tienen un lugar en la escuela local y tienen que caminar hasta 7 kilómetros para llegar a una institución educativa. No, todavía ahora no roto paigo te la solución a Ipaneme la rominga wala angui mila ore membu ore con ore membu no ya rey ore con escuela por ser asentamiento agua porque en Bama comadre compadre cuente por los momentos ahí ya ore con ore ya y porque asentamiento haro escaman de por aulas en por asientos y ore nay por la agenda guajicueiro escaman de otro lado haro mingue llega mandela momburi la ore membu ja y tu ugo con María Cristina la llevaruja a la mitad transporte colores muy hija ore pagan 450 mensual. Anden por y negan yo por y penderon va a veces goroso a veces con la jania y a veces no hay por ahí tu oren día lore me voy a ahora como madre de familia ore la sufría porque lo era Ana algo lo ya yo ya no cocinar o mogarua y tu oren día la yo a la momburore haro que caguri la forma pero no lo conseguir. El año pasado y es inhabla pejo guarambarepe allá. Voy kilómetro pe guata o guata la mitacuera la o a la escuela. Ja 7 kilómetros y medio cojo y wipi ja uye wipi a veces no hay por en la pasajera o mandea porque la mitad hace yo José la escuela pero fuera mandea haro sufrí mingo seco tanto en agua así porque ahora acá mi ojo aninde pero con cuña ahí coa ne maña mía que incapacitado voy a ver o era jale me voy a ir y tu un día a veces no lambosai a veces no carui a veces hoy vivi a uye vivi hay cane o ma gabi mitad mi mianga y pues cane vamos a jugar y tu ingoren día María Cristina la me voy la upaneme de pollo lo educa amor de familia. La vida para esta gente no es fácil. La mayoría no tiene trabajo fijo, seguro social o negocio propio, aunque con un motocarro Cintia Cabañas trata de abrirse paso. Con su hijo a cuestas trata de ganarse la vida. ¿Vais con derera? Cintia Cabañas. Cintia Cabañas, ¿vais con ella pojinar yejecajina? Sí, trabajando. Trabajando. Sí. ¿Qué estás vendiendo? Verduras y frutas. ¿Y cuánto es, por ejemplo, un paquete? 5.000. Ahora copé un paquete. Todito tiene, tiene locote, cebolla, tomate, papa. ¿Un paquete? Sí. Mishimimi, ore copaite. ¿Are vendeico? Sí. Maro corre centro, tocó anga caru de mapea en bu. Liquida ave. Sí. Dice don Juan, ella tu jaco arupis en la situación anterior y lo acarúa 3 veces, Sí. mitad cuera. Y hay que trabajar únicamente. ¿Salís con tu hijo? Sí, con él. ¿Dónde se va a la escuela él? Él tiene 2 años recién. Mi otro hijo se va acá cerca, el que tiene 11. Ya, ¿conseguiste lugar por acá cerca? Sí, gracias a Dios conseguí. Porque hay niños que no consiguieron. Muchísimos niños que no consiguieron y que prácticamente perdieron su año. Porque es difícil la situación y apenas una mamá tiene para su recreo y llevarle otra vez pagar pasaje es difícil. Y entonces en la semana se va 1 o 2 veces. Así es la situación acá por falta de escuela. La gente quiere trabajar, pero el paradigma de la exclusión social, que es una alternativa para abarcar el problema de los asentamientos, sobrepasa el enfoque tradicional economicista de la pobreza. Es un territorio social vulnerable, carente de los programas sociales y políticas públicas. Salud móvil porque se hará nieto hijas nei por trabajo, se me no va por mercado abasto, pe cuando hay nei por me va de o peca y mi albanile, se me cuña no va por ver, haupea la recotea la escuela y a muy mía porque se la hace nieto ya y de más en la escuela. Ahora en la salud móvil la recotea. Servicio de salud móvil, porque la hospital o las regional arupi muy veamos. Oingo a pe paneme pero donde por imbaebe de jorei e paga go pasaje la jugamos pe cuenta vende go puesto de salud la hoy pero donde por la ponja baebe tende por es jorei es donde ya pe yo me de receta llega a yowa De como guamo ir de a pe paneme se ayu itai itai se ayu pues pena pere de huereco ni pete terreno baebe nare co imbaebe tela terreno ja mediante co caraicoa o me se la hacer lugar amigo ape. Habu te hijen diela don Juan di
Angaro yo ayuda página la lo que tiene la ore terreno la oñe muy por a mí ore porque ore en boria jungo pe ahí la roye ka ancha habe mande lo agua porque la alquiler jepu nei por y la trabajo entonces lo seguí tinaro hopesa se la De Itapere paga curi alquiler o more. Itape se paga curi alquiler ahí co Andan por acá veis. después acá veja yuko cara irenda be curi me se la sel buganami areco boja pumita gracias a él conseguían ganar a mi jinaro y meiti jinako ape. Más del 4% de las viviendas a nivel nacional se encuentran en los asentamientos y según la encuesta realizada por CONACYT se pudo constatar que en estos espacios viven personas sin las más mínimas condiciones de vida adecuada y saludable, sin los servicios básicos y prácticamente sin asistencia gubernamental. Ambra su parei, porque se anda con ve ahí la oceana ojo y cuay mon buru se conda con pues en to que está A 12 kilómetros. de cuándo pasa querida. Está jaco apela pe hija ya amocuña cara y co ape presidenta la o monta para escuela ya inventé más hasta banderas o apuca curu pues Chapan de proteger co país de coanga año de huereco 67 nande ubui nande rogai en beumishupe hacienda anda se ubice querida hacienda se rogai ha ipota ñamo la pecaria mina ya con tú lleva coco se voy a para la pe la chapa bebte ni ndo hepu hando vale o voy a hapa hago engañe por llega yo voy a usar mi mía hao Halana nieto cuera hoy con endive no najani cada uno juega papá a la tercera edad no shonden de huereco hay algún asistencia beneficio del estado plata no ñembo hasainde sí lo cobra gracias a Dios lo cobra sí cobra upea gracias eso pendere carua lleva sí supuestamente así es. Entre los datos más resaltantes de esta encuesta se encontró también que el 30% vive en una situación de pobreza extrema frente a un 4.5% de la media departamental y que a pesar de esto solamente el 0.5% recibe algún programa estatal destinado a la población en situación de pobreza extrema de los asentamientos. De los casi 2.000 asentamientos que tiene el Departamento Central, 500 están reconocidos como territorios sociales por el Ministerio de Desarrollo, pero ninguna persona, o al menos el 80%, no tiene ningún tipo de seguro médico y el 25% referenció haber pasado hambre en el último año. Este es un documento que de alguna manera quiere registrar la situación, la fotografía del momento, porque cuando uno habla de asentamientos y sobre todo en estos tiempos electorales, más de uno te dice, pero no, se van por política, hay políticos que los arrea y los lleva. Yo estuve en este asentamiento como en otros dos que vamos a tratar de compartir con ustedes a lo largo del programa y lo que yo sentí allí es que una persona que tiene oportunidades, que tiene un techo, una vivienda propia, una escuela, un seguro médico, no va a ir a exponerse a vivir en esa circunstancia, en casas prácticamente de cartón, porque con la primera lluvia esas paredes se mojan, se siente la humedad, hay un hacinamiento terrible. En estas circunstancias, ministra, que nos permita apreciar este documental, ¿cuál es el futuro de estos asentamientos y qué es lo que se puede hacer desde el Estado? Porque definitivamente se vinieron, se instalaron, omitieron a los municipios, no le dieron a la gobernación. ¿Qué se puede hacer? Inicialmente te quiero comentar desde mi mirada de la Secretaría Técnica de Planificación, que es la encargada de articular y planificar, ¿verdad?, las acciones de las diferentes instituciones. Este es un desafío para muchos, pero cuando hablo muchos, hablo de diferentes instituciones, hablo de diferentes niveles de gobiernos y también hablo del sector privado y un desafío para la ciudadanía en general. En nuestro rol desde la Secretaría Técnica de Planificación, por un lado lo que buscamos es articular a las instituciones para dar una respuesta a estos grupos que son grupos que están en situación de vulnerabilidad y pobreza. ¿Sí? Y extrema pobreza en algunos extrema casos. Pobreza, ¿verdad? Y estamos hablando de mujeres, de niños,
de adultos mayores, de personas con discapacidad, y en este caso estamos mirando personas de campesinas, no campesinas, pero también hablamos en otros casos de las comunidades indígenas. Son los grupos más vulnerables que tenemos. Nosotros tenemos que darle una respuesta integral, ¿sí? Ellos que nos decían, no tenemos casa, no tenemos ingresos, yo no podía pagar mi alquiler. Sí, la señora que vino la de señora Ita. decía, no tenemos los servicios, tenemos que caminar para no sé cuántos kilómetros, en algunos casos para llegar a la escuela. 7 kilómetros caminan 7 los kilómetros chicos. para llegar a la escuela de los chicos. Los servicios básicos, caminos. Entonces, si nosotros queremos dar una respuesta a los grupos más vulnerables, tiene que ser una respuesta integral. No es de una sola institución, tiene que ser conjunto. Eso es una respuesta inmediata, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en políticas públicas y estrategias de mediano y largo plazo, porque si no, siempre vamos a estar en esta situación. Ministra, usted que está al frente de la Secretaría Técnica de Planificación y que cuando pensamos en el proyecto País a Futuro es la referencia, ¿cuál es la hoja de ruta que hay de aquí para los próximos días o para el próximo gobierno para atender esta problemática? Una de las propuestas que leí de uno de los candidatos a la gobernación del Departamento Central, Ricardo Estigarribia, es que propone crear una secretaría para los asentamientos en el marco de la gobernación. ¿Eso será suficiente? Ok, como decía, nosotros contamos, como Paraguay tenemos una hoja de ruta que es el Plan Nacional de Desarrollo que tiene un horizonte al 2030. 2030, sí. ¿Sí? 2030. Al mismo tiempo también tenemos planes intermedios. Nosotros tenemos que tener una visión hacia dónde nos vamos. Eso es una manera más integral. Trabajamos en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo político institucional. Esto que vos me estás comentando, que quiere trabajar el candidato a gobernación de Estigarribia, de Central, tiene que ver con política institucional, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que es nuestra hoja de ruta, que luego tenemos que ver también en el horizonte, y al mismo tiempo vamos trabajando en los planes de desarrollo locales y planes de ordenamiento urbano y territorial. Estos planos son de competencia de los gobiernos locales, según la Ley Orgánica Municipal. Sí. En este caso, la Secretaría Técnica de Planificación lo que hace, les acompaña, le da instrumentos y le da capacidad para poder llevar adelante esto. No es sencillo, porque cuando vos trabajás el desarrollo de un país, queremos decir, ok, ¿hacia dónde queremos que vaya Ipané en este caso, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. ¿Cuál es la visión que queremos que desarrolle? Y a partir de eso hay que trabajar. Ministra, ¿me permite hacer una breve pausa? Sí. A la vuelta queremos compartir otras historias de otros asentamientos con usted. Hay también asentamientos que tienen ya su propia huerta, que están trabajando por mejorar sus condiciones y su calidad de vida porque ya sienten tienen un sentimiento de pertenencia de esa comunidad porque ya fueron reconocidos. Es muy importante para ellos el reconocimiento municipal y también el reconocimiento como territorio social que les hace el Ministerio de Desarrollo Social. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse una noche de domingo. Aquí en los estudios de Mega TV nos acompaña la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, la señora Carmen Ubaldi. ¿Y de qué estamos hablando? De la organización de los territorios y sobre todo en el Departamento Central por la cantidad de asentamientos que hay, casi 2.000 asentamientos. Y hasta ahora la máxima propuesta en términos electorales que hemos escuchado es la creación de una Secretaría de Asentamientos que lo ha hecho el candidato a la gobernación por el partido, por la Concertación, Ricardo Estigarribia. Ministra, el hecho de que, por ejemplo, un asentamiento como el de Luque tenga otra mirada totalmente, tiene que ver tal vez por su reconocimiento ya o es la calidad de la gente. ¿Cómo ha sido ese proceso para tener varios tipos de asentamiento? Para mí, Ipanepotú es el asentamiento Ayillananga, no tienen nada, se declaran luego en situación de emergencia. Sin embargo, cuando visitamos lo de Luque, el ambiente era diferente, tienen huertas, están arreglando sus casitas, han comenzado a pintar sus casas, es decir, es un escenario totalmente diferente y si los chicos me ayudan podemos ir mostrándole a la ministra qué es lo que hace la diferencia entre un asentamiento a otro.
Paraguay, a diferencia de los países de la región, tiene una corta trayectoria en la ejecución de programas sociales. Los asentamientos desnudan esa realidad y el costo social y humano de miles de personas que se encuentran en la miseria y la exclusión social viviendo los asentamientos del Departamento Central, el más poblado del país. Luque es otra de las ciudades más populosas del Departamento Central y también con casi 100 asentamientos, producto de la migración del campo a la ciudad y también de la gente que ya no puede pagar un alquiler o comprar un terreno en esta ciudad o en los alrededores. Estamos en el territorio social de San José Obrero, donde unas 70 personas y familias se han organizado en la comunidad y, a diferencia de otros asentamientos, en este encontramos el inicio de huertas como una luz de esperanza para el consumo familiar y también la planificación de un futuro comedor social. Nosotros tenemos un norte bien claro, entendemos que como luchadores por un espacio, también reivindicamos una vivienda digna, podemos también hacer de buena manera y sobre todo en el día de mañana demostrar a la ciudadanía en general, a, ¿por qué no?, todo un país, de que un territorio social también puede salir adelante con un esfuerzo mancomunado, es decir, entre todos. Y lo que hay que entender es que sin disciplina es imposible. Debe haber armonía social, por ende se trabaja, es un proceso duro, pero se puede, porque aquí vienen gente de diferentes costumbres, culturas, y por supuesto cada quien con su idiosincrasia, sus caracteres, y eso se trabaja, hay que ir de alguna forma trabajando procesualmente como para que podamos lograr lo mejor que es vivir en armonía socialmente. Y por supuesto que hay un artículo 100 de la Constitución Nacional que garantiza ese derecho a cada paraguayo y no paraguayo naturalizado en nuestro país, pues por propio derecho, solamente que se lucha. Y ahí es importante entender la lucha en forma organizada, ¿sí? Cero violencia, y hay que promover valores, por ejemplo, el respeto mutuo a las personas por el solo hecho de ser personas, y con esos principios no hay lugar para conflictos mayores. Durante las últimas semanas hemos abordado la situación de la informalidad urbana en Paraguay y los asentamientos son los principales desafíos, así como oportunidades para el rol que pueda cumplir la sociedad civil y el Estado paraguayo para reducir la brecha habitacional que hay en el país, que debería ser un tema crucial en el debate electoral que estamos viviendo hoy. 1 de cada 4 habitantes en Paraguay vive en la informalidad. 2 años. Sí. En este proceso y en esta lucha, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres? A batallar, miles de cosas, compartir con las mamás, con las personas, con las mujeres necesitadas, ayudándoles en lo que yo pueda, ¿verdad? Y nada. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen las mamás aquí del territorio social? Y como todas mamás, ¿verdad? La seguridad. Gracias a Dios que en nuestro lugar hay mucha tranquilidad, ¿verdad? Hay mucha seguridad y... La escuela, el acceso a la salud. La escuela, como dijo mi esposo, tenemos acá cerca una escuelita donde ahora se está yendo las criaturas de acá. En otros años, ¿cómo hicieron? ¿Seguían yendo a su escuela original? Me imagino que eso significa kilómetros y kilómetros colectivo. Ahora ya lograron que se inscriban en la escuela local. Totalmente. Hicieron sus traslados para este lugar, ¿verdad? Y gracias a Dios le aceptaron los profesores, las directoras y nada, están ahí. Día a día se come, día a día nos vestimos, nos alimentamos y pienso que es normal, ¿verdad? ¿No tienen ningún beneficio social del tema de AMDE, agua, en tarifas sociales? ¿No están beneficiados con eso? Ahora mismo estamos pagando el agua, no es nada gratis, ¿verdad? Beneficio ahora mismo no estamos teniendo.
Pero esta informalidad puede transformarse si hay organización. En el asentamiento San José Obrero hemos encontrado una comunidad organizada, con sus huertas, con el trabajo que cada uno hace para que su lugar sea el mejor del mundo, con la azada tratando de levantar una pared, más con los colores que dan vida al territorio social. Como metas, llegar a tener una comunidad con un comedor comunitario, un espacio público que vendría a ser sobre todo para escuela, 1080 metros cuadrados, plaza, que vendría a ser 1300 metros cuadrados, y por supuesto que prevemos todos esos espacios como para que podamos tener espacios donde, valga la redundancia, ¿verdad?, desempeñarnos y desenvolvernos como personas, como familias, como comunidad. En este momento lo que veo es que ya hay una distribución territorial y una posesión de la tierra, pero las condiciones de las casas siguen siendo muy precarias. Todavía no han avanzado en ese proceso. Falta la legalización o la titulación para avanzar en un proceso, tal vez de ser sujetos de algún programa del Ministerio del Ambiente, de la Vivienda, perdón. Perfecto. Y sí, se empieza siempre con viviendas precarias. Es la disponibilidad, la posibilidad de cada uno de los compañeros. Entonces, por supuesto, como decía al principio, reivindicamos una vivienda digna en base a nuestros derechos y se está trabajando. Vamos por parte, vamos quemando etapas. Hoy día estamos avanzando bastante con una mensura administrativa totalmente aprobada por la Junta Municipal. El acceso a los servicios básicos en zonas informales urbanas es el gran reto global y particularmente en nuestra región. Según Techo Paraguay, en el año 2021 en el área metropolitana de Asunción existían alrededor de 50.000 habitantes sin viviendas. Y la verdad que es una experiencia buena para mí porque nunca tuve la oportunidad de convivir así, ¿verdad? Hemos logrado en poco tiempo muchos beneficios que con la ayuda de los demás compañeros estamos viendo la posibilidad de que esto vaya creciendo y tenemos el objetivo de que esto sea un barrio cerrado, que sea el primer barrio cerrado, una comunidad social, ¿verdad? Antes de esta experiencia, ¿usted no tenía casa, venía de algún alquiler? ¿Es muy difícil comprar un terreno hoy día en Luque y sobre todo con una casa? Así mismo, es muy difícil. Más o menos de 1 millón a 1.500.000 es un terreno con una inmobiliaria, ¿verdad? Y ahora con este beneficio es mucho más fácil, más accesible. Tenemos más posibilidades de ir creciendo como familia y como comunidad, ¿verdad? ¿Y su experiencia de convivencia le da seguridad, los prejuicios que había de ser un territorio social, un asentamiento? ¿Cómo lo siente usted? Y la verdad que me sorprendió bastante, porque la sociedad en sí discrimina mucho a la gente de los territorios sociales, ¿verdad? Pero acá tenemos una seguridad, tenemos a la vista de que es totalmente diferente, ¿verdad? Esa experiencia es lo que más me sedujo a quedarme acá, ¿verdad? Del total de asentamientos, solamente el 0,7% tienen alcantarillado sanitario, el 74,1% contaba con letrina o inodoros conectados a un pozo ciego y no contaban con ninguna clase de sistema de cuidado para aguas servidas. Yo nací en Asunción, hace un año que estoy con este emprendimiento. La verdad que es muy agradable estar acá, es una zona bastante reconfortable, tranquila. Estamos muy contentos porque logramos conseguir un pedazo de tierra, el pedazo de tierra tan anhelado. ¿Imposible conseguir esto en Asunción? Imposible, imposible, y con la naturaleza que aquí mantenemos, allá es totalmente otra cosa. Aquí se respira aire puro, escuchamos el sonido de los pájaros, o sea, es muy natural todavía y estamos impresionados con esto, la verdad, es muy, muy bueno. Entre los desafíos y soluciones que representan los asentamientos, lo primero será la regularización de la posesión de las tierras públicas o privadas. Luque de por sí tiene una característica. El municipio de Luque tiene una característica, tiene mucha identidad.
Entonces hay que analizar también estas redes comunitarias que se van instalando, de qué partes del país vienen, qué tipo de liderazgo y también esa misma característica que tiene Luque de identidad, ¿verdad? Entonces es importante entender también esos procesos que llevan adelante los diferentes asentamientos y el acompañamiento que tienen también de algunos, de las instituciones o de las organizaciones. Hay una hoja de ruta, una que tiene que ver, nosotros en julio vamos a terminar lo que es ese plan de ordenamiento urbano y territorial que lo trabajamos de manera conjunta con varias instituciones públicas y con 11 municipios, con Asunción y 10 más, por ejemplo Luque, donde entre ellos se sentaron a ver los desafíos que se tienen en materia de asentamiento, en materia de transporte, en materia de educación, en materia de salud. Tenemos ese plan que vamos a dejar, un plan que se trabajó de manera coordinada, consensuada, participativa con los gobiernos locales. Ministra, ese trabajo coordinado que menciona, ¿tuvo alguna interrupción importante, por ejemplo, con las elecciones municipales del año pasado? ¿O ya somos capaces y nuestras instituciones son realmente maduras ya como para sostener este tipo de trabajo sin importar los cambios políticos que haya? En este caso puedo decir que se sostuvo el trabajo, por eso es que nosotros ahora, porque eso implica mucho trabajo técnico, detrás, ¿verdad?, de muchos profesionales multidisciplinarios y el involucramiento de los gobiernos locales, y lo logramos. Entonces a julio nosotros vamos a contar, es un hito para el país, contar con el primer plan que va más allá de la mirada de un distrito. Es el plan del área metropolitana de Asunción, donde tiene el tema social, donde entran los asentamientos, el tema económico, el tema ambiental y el político institucional. Eso a nivel del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Y también contamos con vamos a trabajar una hoja de ruta de cuáles son los territorios donde deberíamos priorizar la planificación ante los desafíos que tenemos como país. Claro, porque hay departamentos, creo que el 40% de la población está en un 2% de lo que es el territorio paraguayo y el resto tiene población muy pequeña. No es lo mismo el Chaco que esta región. Claro. Tenés mayor superficie, menor densidad poblacional, tenés el tema del agua, tenés desafíos también climáticos que tenemos ahora, sequía, inundaciones, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿verdad? Por una parte. Nosotros tenemos que, pero acá hay un dato muy interesante, tenemos 44 ciudades intermedias. Tenemos 44 ciudades en Paraguay. ¿Qué significa 44 ciudades intermedias? Ciudades intermedias son ciudades que van creciendo, una población de aproximadamente 40.000 personas. Eso van creciendo esas ciudades, con o sin planificación. Entiendo. Ciudad del Este, San Juan de Nepomuceno, Santa Rosa, La Guaray, Concepción. Con este momento que tenemos una empresa grande que se está colocando, va a cambiar la dinámica. Sí. Y tenemos 44. Y lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de urbanización no significa que la gente venga solamente a Asunción o al departamento Así central. Mismo. Por ejemplo, Guayaibí, toda la gente que está en el área rural vino al pueblo. Así mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de dejar una hoja de ruta, lo que vamos a dejar es decir, señores, esta es la situación. Señores y señoras, esta es la situación del país. Estos son los desafíos que tenemos a nivel territorial. Las instalaciones de estas empresas o de esta infraestructura vial o de la apertura de estas fronteras va a hacer que estas ciudades vayan creciendo. Esta es la migración de acá, esta va a ser una más pequeña, esta va a ser una más grande. Según los estudios que tenemos, Paraguay no va a crecer máximo, va a llegar a 10 millones su población. Ahora, ¿dónde está el desafío? ¿Cómo se va a distribuir esa población? ¿Cómo nos organizamos? Y eso también puede darse por los incentivos que nosotros demos. Si nosotros decimos, bueno, queremos potenciar esta zona porque vemos que hay mayor posibilidad de tener mejor infraestructura de servicios, deberíamos generar incentivos. Por eso es tan importante que podamos tener una visión de mediano y largo plazo. Darle un apoyo a estas familias que están en situación de vulnerabilidad, que tenemos que empezar por ellos. Es urgente, es día a día. Pero al mismo tiempo tenemos que sentarnos a pensar una visión de mediano y largo plazo. Y eso es donde la Secretaría Técnica de Planificación deja una hoja de ruta. Tiene su Plan Nacional de Desarrollo, tiene los planes, pero te dice, esta es la situación en nuestro territorio. ¿Cómo vamos a avanzar? Y insisto, para eso necesitamos contar con un capital humano que pueda
visualizar, entender, poder ver los desafíos y también las oportunidades que tenemos en el territorio de Paraguay. ¿Qué responsabilidad para la próxima administración del próximo gobierno que llegue a la hora de armar su gabinete? Y no solamente estamos hablando de ese primer anillo que son los ministros, sino su equipo técnico. Ministra, ¿me permite hacer una última pausa en esta noche de domingo? A la vuelta vamos a hablarles también de cómo el desarrollo de la infraestructura va generando pequeñas poblaciones, pequeños asentamientos, en algunos casos irregulares, en tierras públicas, otras en tierras privadas. Les vamos a contar el caso de este asentamiento que se ha creado y se está creando en torno al puente Héroes del Chaco, que está uniendo aquí Asunción Chacoí. A la vuelta a la pausa, lo compartimos con ustedes. Estamos hablando de la cantidad de asentamientos que hay en el Departamento Central y nos decía la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, la señora Carmen Ubaldi, quien nos acompaña esta noche, que a veces no solamente es la organización o que se forman los asentamientos por los servicios públicos que hay, por el acceso a la escuela, la salud, que aquí en Asunción parece todo más fácil. A veces también la construcción de grandes obras de infraestructura genera estas poblaciones que se forman en torno a ellas. Nos mencionaba la situación de la ruta bioceánica en el Alto Paraguay, sí, que va a ser emblemático, va a cruzar todo el Chaco de este a oeste. Pero una experiencia aquí cerquita es la situación del puente Héroes del Chaco, que va a unir Asunción Chacoí, y en torno a ese puente ya se comenzaron a formar las villas, lo que después van a ser asentamientos. No sabemos si están en tierras públicas o privadas, pero hablamos con uno de los referentes en el siguiente material. Los asentamientos tienen varias etapas que tienen que ver con el tiempo de su organización. Algunas ya están instaladas, otras están en proceso, y una de ellas es el asentamiento Héroes del Chaco, a la vera del río Paraguay, en el departamento de Presidente Hayes, en torno a la construcción de este puente que unirá Asunción con Chacoí. Desde Asunción pareciera formarse al otro lado lo que será la nueva Chacarita. Comenzaron la construcción precaria de viviendas y en cada una hay familias, unas 100 familias instaladas ya en la zona. 100 familias por asentamiento, por lo tanto son 500 familias. Esto así de números fríos, ¿verdad? Ahora, con respecto a servicios básicos, no existen. Accesibilidad no existe. Momentos de lluvia o momentos en que el agua crece afecta a esa zona. Es considerable zona inundable, pero esa zona, si se trata, se puede llevar la vida, es decir, que puede ser un lugar habitable. ¿Y las personas que están ahí en la mayoría son personas que vienen del interior o incluso aquí de la capital, que están viendo que es un mejor lugar o que tiene futuro ese lugar con la construcción del puente? Bueno, su historia tiene que ver con que partiendo, por ejemplo, de Remancito, esa zona que es de ocupaciones también, ¿verdad? Generalmente los ocupantes son de esa zona. Yo en mi caso, por ejemplo, de Asunción, por motivo de alquileres, por falta de tener sostenibilidad, me he involucrado en esto y yo soy de la capital, por ejemplo. Es decir que vamos a decir, esas familias que no tienen una vivienda o condiciones de vivienda digna es la que se acercan en estos lugares hostiles. Mientras avanza la construcción del puente Héroes del Chaco, también avanza la organización de este asentamiento, que ha iniciado varios trámites en el INDER. Sin embargo, hasta ahora no tienen respuesta. Existen 5 territorios o 5 terrenos que corresponden al INDER en esta zona, de los cuales podemos decir que desde el 2000, estamos a partir del 2000 hasta aquí, ya que como organización no ocupamos el territorio, hasta el momento no hemos encontrado avance dentro de lo que tenga que ver con las gestiones. Desde el primer día que nos asentamos hasta hoy en día, hemos presentado nuestras documentaciones, hemos hecho el seguimiento correspondiente, tuvimos acercamientos muy importantes, de los cuales 1 o 2 veces fueron truncados,
no sabemos qué pasó, por ejemplo, nuestros documentos ante el INDER, y ahora nos encontramos otra vez ante una situación de que encontramos de que en este caso los terratenientes son los que están teniendo más avance en función a su documento que nosotros. Lo que podría haber sido tal vez una reserva natural o una franja de protección de las aguas del río Paraguay, pronto será posiblemente la nueva Chacarita del Chaco paraguayo y formará parte de la imagen que tendremos al otro lado del río Paraguay desde Asunción. ¿Por qué no se puede evitar esto, ministra? Sí, hay desafíos muy grandes en cuanto a cómo se van ocupando los espacios, ¿verdad? Definitivamente la infraestructura atrae las poblaciones. ¿Por qué? Porque se genera también fuentes de trabajo cercanos, porque la infraestructura vial va a atraer también comercios, negocios, también quizás en busca de más oportunidades en las zonas, ¿verdad? Entonces hay dinámicas. De acuerdo a la población que se va ubicando, habría que hacer un análisis, ver. Y ahí es donde viene que cada vez tenemos que prepararnos más para anticiparnos a las situaciones. A veces estas dinámicas suceden mucho más rápido a la capacidad que se pueda tener, ¿verdad?, como país. Entonces es un gran desafío. Estos son uno de los temas que nosotros tenemos que trabajar como gobierno. Y como decía, no solamente del gobierno central, sino tenemos que trabajar con el gobierno departamental y con los gobiernos municipales. Y también trabajar con la comunidad, ¿verdad?, para saber cómo vamos a fortalecer estas redes y qué otras opciones se podrían tener, ¿verdad? Y más allá de ver de una imagen al otro lado del río, realmente estamos hablando de personas que debemos buscar que puedan vivir con dignidad, ¿verdad? Ministra, cuando usted hace mucho hincapié en la necesidad de que sean escuchados, de que hay que planificar, hay que hacerlo con tiempo, me da la impresión, usted me corregirá, sí, que creo que todas las recomendaciones o los documentos que saca la Secretaría Técnica de Planificación no son tenidos en cuenta y usted se encuentra al día siguiente, o la ministra que estuvo en su lugar se encuentra al día siguiente que ya se levantó ahí un puente, que ya está construida la ruta bioceánica y no se pensó en el contexto de la urbanización, en el contexto de la población, y que ustedes tienen recetas o recomendaciones al respecto. No, en realidad se trabaja de manera conjunta. Sí, se trabaja de manera conjunta. Ministra, ya me puede decir la verdad. Sí, se trabaja de manera conjunta. Nosotros nos sentamos a trabajar, los desafíos son diferentes, tenemos rectores en cada uno de los temas, ¿verdad? Cuando trabajamos el tema de vivienda, estamos hablando de la municipalidad con las instituciones que tienen que ver, estamos hablando con también las instituciones de obras públicas, se conversa, ¿verdad? No, tenemos que avanzar en ese diálogo para que cada vez podamos tener realmente resultados más sostenibles. Y más rápido. Y más rápido. Por eso yo hablaba. Tenemos dos frentes. Tenemos el frente de la urgencia, cómo respondemos hoy a esa dinámica tan rápida, ¿verdad? Pero también cómo nos preparamos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, ministra, por su tiempo, por venir esta noche de domingo a compartir con nosotros y contarnos de este plan territorial y del trabajo que hace la Secretaría Técnica de Planificación en un contexto que no entendíamos mucho. No sabíamos de quién dependían los asentamientos. El Ministerio de Desarrollo Social les da la comida, la municipalidad les da la autorización de que ese terreno sea suyo, la gobernación ahora dice que va a crear una secretaría para atendernos. Realmente parece tierra de nadie, pero es tierra de todos a la vez. Así es que muchísimas gracias por darnos toda esta información del trabajo que hace la Secretaría Técnica de Planificación en el contexto del ordenamiento territorial. Muchísimas gracias y te agradezco, María Cristina, por generar estos tipos de espacios donde podamos conversar y visibilizar también las realidades, los desafíos y las oportunidades que tenemos desde el territorio. Muchísimas gracias, muy amable la ministra Carmen Ubaldi esta noche con nosotros, y ya también compartíamos la experiencia de Ipanepotú, también la experiencia del asentamiento de Luque y este asentamiento que se forma en torno al puente Héroes del Chaco. Y con esta historia queremos de alguna manera visibilizar la situación y la calidad de vida de los asentamientos. No es un tema menor, es un tema que debemos abordarlo y, como lo decía la ministra, de una manera integral. No solamente es responsabilidad de los municipios, las gobernaciones, el gobierno central, sino de todos como sociedad. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. También te por ahí. Chao, chao.